El sendero del amor, Nicholas Sparks, capítulo 9. El jueves por la noche, cuando solo faltaba 24 horas para el día de, como Miles había empezado a referirse mentalmente a aquella jornada, estaba tumbado en la cama al lado de su hijo, pasando las páginas de un libro del que cada uno leía un poco. Estaban recostados sobre la almohada, pero no se habían tapado con la manta. Jonah todavía tenía el pelo mojado y Miles percibió el olor dulce del champú, pero también un aroma como de pureza, como si el baño hubiera limpiado algo más que la suciedad. A mitad de la página que Miles estaba leyendo, Jonah de repente alzó la vista hacia él. ¿Echas de menos a mamá? Miles dejó el libro a un lado y rodeó a Jonah con un brazo. Habían pasado unos cuantos meses desde que el niño había hablado de Missy por última vez. Sí que la echo de menos, respondió. Jonah hizo que dos de los camiones de bomberos dibujados en la tela de su pijama chocaran entre sí. ¿Piensas en ella? Todo el tiempo, respondió. Yo también pienso en ella, dijo Jonah en voz suave. A veces cuando estoy en la cama, arrugó la frente al mirar a Miles. Veo esas imágenes en mi cabeza, dijo sin acabar la frase. ¿Como una película? Algo así, pero es más bien como si viera fotos, ¿sabes? Aunque no puedo verlas todo el tiempo. Miles atrajo a su hijo hacia sí. ¿Y eso te pone triste? No lo sé, a veces. No pasa nada por estar triste. A todo el mundo le pasa a veces, hasta a mí. Pero tú ya eres grande. También nos pasa a los mayores. Yo no parecía estar reflexionando sobre ello mientras volvía a hacer chocar los camiones de bomberos. La suave franela de pijama se estiraba y se encogía siguiendo un crujido rítmico. Papá, dime, ¿vas a casarte con la señorita Andrews? Miles arqueó las cejas. Pues la verdad es que no me lo he planteado, dijo con sinceridad. Pero vais a salir juntos, ¿no? ¿No quiere decir eso que os vais a casar? Miles no tuvo más remedio que sonreír. ¿Quién te ha dicho eso? Algunos de los niños más grandes dicen que las personas primero quedan para salir y luego se casan. Bueno, dijo Miles, en parte tienen razón, pero no tiene que ser así. Que salgamos a cenar juntos no quiere decir que tengamos que casarnos, solo significa que queremos hablar un rato para conocernos mejor. A los mayores a veces nos gusta hacer esas cosas. ¿Por qué? Créeme, hijo, dentro de un par de años lo entenderás. Porque sí, es como, ¿sabes cuando juegas con tus amigos y haces bromas, te ríes y te lo pasas tan bien? Pues lo mismo queremos hacer los mayores. Ah, yo no estaba más serio de lo que correspondía a un niño de 7 años. ¿Vais a hablar de mí? Igual un poquito, pero no te preocupes, solo diremos cosas buenas. Como por ejemplo, pues igual hablamos del partido de fútbol o de lo bien que pescas, de lo listo que eres. Jonah negó enérgicamente con la cabeza mientras fruncía el ceño. Yo no soy listo. Claro que eres listo, y mucho. La señorita Andrews está de acuerdo conmigo. Pero soy el único de la clase que se tiene que quedar después del timbre. Bueno, pero no pasa nada. Cuando era pequeño, yo también tenía que quedarme después de las clases. Jonah pareció interesante de repente. ¿Ah, sí? Pues sí, pero en mi caso no fue solo durante un par de meses, sino durante 2 años. ¿2 años? Miles asintió repetidamente para dar más énfasis a sus palabras. Todos los días. Vaya, debías ser realmente tonto para para tener que hacer tantas clases. No era eso lo que quería decir, pero si te hace sentir mejor no me importa. Eres un hombrecito muy listo, nunca lo olvides, ¿vale? ¿De verdad la señorita Andrews te dijo que soy listo? Me lo dice todos los días. Jonas sonrió. Es muy simpática. A mí también me lo parece, y me alegro de que pienses así.
Jonah no dijo nada durante un rato, en el que se dedicó a hacer chocar los camiones de bomberos. ¿Crees que es guapa?, preguntó inocente. Por Dios, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, yo sí, declaró Jonah mientras levantaba las rodillas para apoyar el libro en ellas y seguir leyendo. A veces me recuerda a mamá. Miles se quedó sin palabras. A Sara le pasó lo mismo, aunque en un contexto completamente distinto. Tuvo que reflexionar durante unos instantes antes de encontrar la respuesta adecuada. No tengo ni idea, mamá. Nunca se lo he preguntado. Pero es sheriff, ¿verdad? Sí, pero esas cosas no suelen salir en las conversaciones. Su madre se había preguntado en voz alta si Miles habría disparado a alguien. Bueno, tengo curiosidad, ¿sabes? Con todos esos programas de televisión y las noticias que se leen en los periódicos últimamente, no me sorprendería. Es un trabajo peligroso. Sara cerró los ojos como haciendo acopio de paciencia. Desde que había mencionado que iba a salir con Miles, su madre la llamaba un par de veces al día para asediarla con preguntas que Sara apenas sabía cómo responder. Se lo preguntaré para ti, ¿de acuerdo? Su madre exhaló enérgicamente. Ni se te ocurra. Me odiaría si mi curiosidad de repente lo estropease todo. No hay nada que arruinar, mamá. Todavía ni siquiera hemos salido. Pero has dicho que era muy agradable, ¿verdad? Sara se restregó los ojos con aire cansado. Sí, mamá, es muy agradable. Pues entonces recuerdo lo importante que es causar una buena impresión en la primera cita. Ya lo sé, mamá. Y a ver, ¿qué te pones? Me da igual lo que digan las revistas. Hay que vestir como una dama. Últimamente las chicas se ponen una ropa. Mientras su madre seguía con su retahíla, Sara contempló la posibilidad de colgar el teléfono, pero en lugar de eso decidió ver el correo. Facturas, publicidad, una solicitud para una tarjeta Visa. Absorta en su correspondencia, no se había percatado de que su madre había dejado de hablar y aparentemente estaba esperando que respondiera. Sí, mamá, contestó Sara de forma automática. ¿Me estás escuchando? Claro que te escucho. Entonces, ¿pasarás por casa? Creía que estábamos hablando de lo que debería ponerme. Sara intentó imaginarse a qué se refería su madre. ¿Te refieres a que os los presente?, preguntó finalmente. Estoy segura de que a tu padre le encantaría conocerlo, pues no sé si nos dará tiempo. Pero si acabas de decir que todavía no sabes qué vais a hacer. Ya veremos, mamá, pero mejor no hagas ningún plan especial, porque no puedo asegurarte nada. Al otro extremo de la línea se hizo un largo silencio. Vaya, se limitó a decir Maureen. Luego probó otra táctica distinta. Solo pensaba que me gustaría tener la oportunidad de saludarlo. Sara volvió a concentrarse en el correo. No te lo puedo asegurar. Como tú misma has dicho, no me gustaría arruinar lo que sea que Miles tenga en mente. ¿Lo comprendes, verdad? Supongo que no me queda otro remedio, repuso obviamente decepcionada. Pero si no podéis pasar, me llamarás después para contarme qué tal ha ido. Sí, mamá, te llamaré. Espero que te lo pases muy bien. Lo haré, pero tampoco demasiado. Ya sé a qué te estás refiriendo, dijo Sara interrumpiéndola. Me refiero a que es vuestra primera cita. Ya lo sé, mamá, dijo Sara, esta vez de forma más tajante. Bueno, pues muy bien. Maureen parecía casi aliviada. Entonces será mejor que cuelgue, a menos que quieras hablar de algo más. Pues no, creo que ya hemos dado un repaso a todo. Sin embargo, después de decir eso, la conversación se prolongó inexplicablemente durante 10 minutos más. Aquella noche, cuando Jonah ya dormía, Miles introdujo una vieja cinta de video y se dispuso a ver a Missy y Jonah jugueteando entre las olas cerca de Fort Macon. Jonah todavía era un poco más que un bebé, no tenía ni 3 años, y lo que más le gustaba era jugar con sus camiones en las carreteras que Missy modelaba para él con sus manos. Ella tenía 26 años
y con aquel bikini azul parecía más bien una joven estudiante que la madre que era. En la película, Missy hacía señas a Miles para que dejara a un lado la cámara y fuera a jugar con ellos, pero Miles se acordaba de que aquella mañana simplemente quería observarlos. Le gustaba verlos juntos y cómo se sentía al contemplarlos, consciente de que Missy amaba a Jonah de un modo que él nunca había experimentado. Los padres de Miles no eran tan cariñosos. Eran buenas personas, pero no se sentían cómodos al expresar sus sentimientos, ni siquiera respecto a su propio hijo. Y cuando su madre murió y su padre se dedicó a viajar, tuvo la sensación de que nunca había llegado a conocerlos. A veces Miles se preguntaba si él se habría comportado del mismo modo de no haber entrado Missy en su vida. Missy empezó a cavar un agujero con la palita de plástico a poca distancia de la orilla, pero luego empezó a usar las manos para acelerar el proceso. Sentada de rodillas, estaba a la misma altura que Jonah, mientras al verla cavar se puso a un lado para indicarle por señas cómo debía hacerlo, como un arquitecto en la primera fase de una obra. Missy le sonreía y hablaba con él, pero el constante rugido del mar sofocaba las voces, por lo que Miles no podía entender lo que decían. Del hoyo salían terrones de arena que se amontonaban alrededor de Missy a medida que seguían cavando. Ella, después de un rato, hizo señas a Jonah para que se metiera en él. Con las rodillas flexionadas hacia el pecho, el chico apenas cabía en el hoyo y a continuación Missy empezó a rellenar el agujero con arena hasta nivelar la superficie alrededor del cuerpecito de Jonah. Al cabo de pocos minutos, Jonah estaba tapado hasta la altura del cuello, como una tortuga con cabecita de niño. Missy siguió recubriendo con arena las manos y los dedos de Jonah. Cada vez que movía los dedos, hacía que se derrumbara parte del caparazón de arena. Missy volvía a intentarlo. Cuando estaba acabado de cubrirlo todo de arena, Jonah volvió a moverse. Missy se echó a reír. Cogió un montón de arena húmeda y se la puso encima de la cabeza. Y entonces Jonah por fin se estuvo quieto. Ella se inclinó hacia su hijo y le besó, y Miles pudo leer en sus labios de Jonah: «Te quiero, mami». «Yo también», dijo ella. ¿Cómo sabía que Jonah se estaría quieto un rato? Missy dirigió la atención a su marido. Miles debió decirle algo, porque ella volvió a sonreír, pero las palabras seguían siendo ininteligibles. Detrás de Missy se veían unas pocas personas. Era el mes de mayo, una semana antes de que las hordas de bañistas llegaran en masa. Además, era un día laborable. Si no recordaba mal, Missy echó un vistazo a su alrededor y se puso en pie. Se llevó una mano a la cadera y la otra a la nuca, y le lanzó una mirada sensual y lasciva con los ojos entornados. Después dejó de posar, volvió a reírse como si estuviera avergonzada, y fue hacia él hasta darle un beso al objetivo de la cámara. Y así termina el video. Aquellas grabaciones eran para Miles un tesoro. Las guardaba en una caja a prueba de incendios que había comprado después del funeral. Las había visto decenas de veces. En ellas Missy volvía a cobrar vida. Todavía ver cómo se movía y escuchar el sonido de su voz y sobre todo volver a oír su risa. Jonah nunca las ha visto. Miles no creía que supiera siquiera que existían, ya que era demasiado pequeño cuando se filmaron. Dejó de grabar videos tras la muerte de Missy, por la misma razón por la que había dejado de hacer otras cosas. Le suponía demasiado esfuerzo. No quería recordar nada del periodo inmediatamente posterior a su fallecimiento. No estaba seguro de por qué había sentido la necesidad de ver aquella cinta esa noche. Tal vez por el comentario que había hecho Jonah, o quizás tenía algo que ver con el hecho de que al día siguiente pasaría algo nuevo en su vida, por primera vez en, en lo que se le antojaban siglos. Independientemente de lo que sucediera con Sara en el futuro, algo estaba cambiando en él. Él estaba cambiando, pero ¿por qué le daba tanto miedo?
La pantalla parpadeante del televisor parecía sugerir una respuesta. Tal vez se debiera a que nunca había llegado a averiguar lo que realmente le había pasado a Missy. El sendero del amor. Nicholas Sparks, capítulo 10. El funeral de Missy Ryan se celebró un miércoles por la mañana en la iglesia episcopal situada en el centro de Newberg. La iglesia tenía capacidad para casi 500 personas, pero no fue suficiente para todos los asistentes. Había gente de pie y algunos estaban apiñados en la puerta, presentando sus respetos desde donde podían. Recuerdo que aquella mañana llovía. No era una lluvia fuerte, pero sí pertinaz, la típica lluvia de fin de verano que refresca la tierra y descarga por fin la humedad del ambiente. Había una neblina baja, etérea y fantasmórica. En la calle empezaron a formarse charcos. Vi un desfile de paraguas negros avanzando lentamente como si las personas que los sostenían estuvieran caminando en la nieve. Vi a Miles Ryan sentado muy erguido en la primera fila de bancos de la iglesia. Sostenía la mano de Jonah, que solo tenía 5 años, y aunque ya podía comprender que su madre había muerto, no era lo bastante mayor para poder entender que nunca más volvería a verla. Más que triste, parecía confuso. Su padre siguió sentado, lívido y con los labios fuertemente apretados, mientras cada uno de los asistentes se acercaba para darle la mano o un abrazo. Parecía que le costaba mirar a aquellas personas a la cara, pero no lloraba, ni tampoco se conmocionó. Di media vuelta y me dirigí a la parte posterior de la iglesia. No le dije nada. Nunca olvidaré aquel olor, más bien hedor, a madera vieja y a velas consumiéndose, que percibí al sentarme en la última fila. Alguien tocaba la guitarra con melodía suave cerca del altar. Una señora se sentó a mi lado y poco después llegó su marido. En la mano tenía un montón de pañuelos que utilizaba para enjuagarse las comisuras de los párpados. Su marido apoyaba una mano en su rodilla y tenía la boca fuertemente apretada. En el vestíbulo se oía el bullicio de la gente que seguía intentando entrar, pero la iglesia estaba en silencio, con excepción del llanto de los asistentes. Nadie hablaba, nadie parecía saber qué decir. Entonces sentí que estaba a punto de devolver. Luché por superar las náuseas mientras notaba las perlas de sudor en la frente. Mis manos estaban húmedas y se me antojaron inútiles. No quería estar allí, no tenía que haber ido. Lo que deseaba era levantarme y salir de la iglesia, pero me quedé. Cuando empezó el servicio, no conseguía concentrarme. Si alguien me preguntaba qué dijo el reverendo o el hermano de Missy en su panegírico, no sabría responder. Recuerdo, sin embargo, que las palabras no podían consolarme. Lo único que me venía a la mente es que Missy Ryan no debería haber muerto. Una vez que hubo acabado el servicio, una larga procesión se dirigió al cementerio de Cedar Grove, escoltada por todos los sheriff y agentes de policía del condado, o por lo menos eso me pareció. Esperé hasta que arrancaron todos los coches y después me fui a la fila, siguiendo al que iba justo delante de mí. Todos descendieron los faros y yo les imité de forma automática, como un robot. Mientras conducíamos, la lluvia arreció y accioné los limpiaparabrisas para apartarla a los lados. El cementerio estaba a pocos minutos de distancia en coche. Los dolientes aparcaron y salieron abriendo las paraguas, sorteando los charcos, y se congregaron en una misma dirección. Los seguí a ciegas y me quedé rezagado mientras la multitud se agolpaba alrededor de la tumba. Volví a ver a Miles y a Jonah, ambos con la cabeza gacha, empapados por la lluvia. Los portadores del féretro llegaron a la fosa, que estaba rodeada de ramos de flores. Volví a pensar
que no quería estar allí, no debería haber ido, no pertenecía a aquel lugar, pero había ido, impulsado por una obsesión, no había podido elegir, tenía que ver a Miles, tenía que ver a Jonah. En aquel momento supe que nuestras vidas habían quedado entrelazadas para siempre. Tenía que estar allí, no había elección. Yo era, después de todo, el conductor de aquel coche. El Sendero del Amor, Nicholas Sparks, capítulo 21. Aquel viernes trajo la primera brisa fresca del otoño, a primera hora de la mañana. Una fina capa de escarcha cubría la hierba. La gente pudo ver el vaho de su aliento mientras se dirigían a sus coches para acudir al trabajo. Los robles, los cornejos y los magnolios todavía no habían iniciado el cambio paulatino a otros tonos anaranjados y encarnados, y ahora que el día toca su fin, Sara observó cómo se filtraban la luz del sol a través de las hojas, arrojando sombras en la acera. Miles no tardaría en llegar y Sara había tenido presente su cita durante todo el día. Tenía 3 mensajes en el contestador que indicaban que su madre tampoco podía dejar de pensar en ella. Su opinión de Sara de forma un tanto obsesiva le parecía que había removido cielo y tierra en aquellas peroratas. No te olvides de llevar una chaqueta, no vayas a pillar una neumonía con este frío, ya sabes. Siempre empezaba uno de los mensajes y proseguía con una amplia oferta de consejos interesantes que iban desde recomendarle que no usara demasiado maquillaje ni bisutería para que no se lleve una impresión equivocada y que comprobase que las medias no tenían carreras. No hay nada peor, ya lo sabes. El segundo mensaje empezó retomando el hilo del primero, pero su voz denotaba cierta ansiedad, como si su madre supiera que no le quedaba demasiado tiempo para dispensarle la sabiduría que había acumulado con los años. En cuanto a la chaqueta, me refería a algo elegante y ligero. Puede que haga un poco de frío, pero tienes que estar guapa. Haz lo que quieras, pero por favor, ni se te ocurra ponerte aquel abrigo de color verde que te gusta tanto. Seguro que es muy calientito, pero es más feo que un pecado. Al oír la voz de su madre en el tercer mensaje, esta vez con un tono de auténtica desesperación mientras insistía en la importancia de leer el periódico para que tengas algo de qué hablar, Sara apretó el botón para borrar mensajes sin molestarse en escuchar el resto. Tenía que arreglársela para la cita. Una hora después, Sara vio por la ventana a Miles doblando la esquina, con una caja alargada bajo el brazo. Se detuvo un instante, pero para asegurarse de que la dirección era la correcta, luego abrió el portal y desapareció en su interior. Al oírle subir las escaleras, Sara alisó la tela del vestido negro de noche por el que le había costado tanto decidirse y por fin abrió la puerta. Hola, ¿llego tarde? Sara sonrió. No, justo a tiempo. Te he visto llegar. Miles respiró hondo y dijo, estás muy guapa. Gracias. Sara hizo un gesto señalando la caja. ¿Eso es para mí? Miles asintió mientras le tendía la caja. En su interior había 6 rosas amarillas, una para cada semana que has ayudado a Jonah. Qué amable, dijo con sinceridad. Mi madre estará muy impresionada. ¿Tu madre? Sara sonrió. Ya te contaré. Pasa, voy a buscar un jarrón para las flores. Miles entró y echó un rápido vistazo al apartamento. Era muy bonito, más pequeño de lo que se había imaginado, pero sorprendentemente acogedor, y casi todos los muebles se armonizaban a la perfección con el espacio disponible. Había un sofá con armazón de madera que parecía muy cómodo, unas mesitas auxiliares barnizadas como si fueran piezas de anticuario, y una mecedora en un rincón bajo una lámpara que parecía tener más de 100 años, hasta la colcha de patchwork dispuesta en el respaldo de la mecedora parecía del siglo pasado. Sara fue a la cocina y abrió el armario de encima del fregadero, apartó un par de cuencos y sacó un pequeño florero de cristal que llenó de agua.
Es un apartamento muy bonito, comentó Miles. Sara alzó la vista. Gracias, a mí también me gusta. ¿Lo decoraste tú misma? Casi todo. Me traje algunas cosas de Baltimore, pero cuando descubrí las tiendas de antigüedades decidí cambiarlo casi todo. Tenéis buenos anticuarios por aquí. Miles acarició un antiguo buro situado al lado de la ventana y después descorrió las cortinas para asomarse por la ventana. ¿Te gusta vivir en el centro? Sara sacó unas tijeras de un cajón y empezó a cortar los tallos de las rosas. Sí, pero no te puedes imaginar lo ruidoso que es. A veces no me dejan dormir. Toda esa gente que sale de juerga hasta el amanecer, los gritos, las peleas. A veces me sorprende que puedan conciliar el sueño. Demasiado tranquilo, ¿eh? Sara dispuso una a una las flores en el jarrón. Es la primera vez que vivo en un sitio donde parece que la gente se va a la cama a las 9. En cuanto se pone el sol es como una ciudad fantasma, pero supongo que eso facilita tu trabajo, ¿no? Para ser sincero, no me afecta en mi trabajo. Mi jurisdicción acaba en los límites de la ciudad, excepto en el caso de los avisos del desalojo. Normalmente trabajo en las afueras poniendo esos radares de control de velocidad típicos del sur, bromeó Sara. Miles negó con la cabeza. Pues no, de eso se encarga la patrulla de tráfico. ¿Pretendes decirme que en realidad no estás haciendo gran cosa? Exactamente, admitió. Aparte de la enseñanza, no se me ocurre ningún trabajo menos exigente. Sara se echó a reír mientras colocaba el florero en el centro de la encimera. Son preciosas, gracias. Salió de la cocina y cogió el bolso. ¿A dónde vamos? A la vuelta de la esquina hay un restaurante que se llama Harvey Manson. Ah, por cierto, hace un poco de frío. Creo que es mejor que lleves una chaqueta, dijo Miles mirando el vestido sin mangas. Sara fue hacia el armario recordando las palabras de su madre, deseando no haber escuchado el contestador. Odiaba pasar frío y ella era friolenta por naturaleza, pero en lugar de elegir el abrigo verde que era tan caliente, escogió una fina chaqueta que combinaba con el vestido, pensando que su madre le daría su aprobación. Muy elegante. Al ponérsela, Miles la miró como si tuviera ganas de decir algo y no se atreviera. ¿Qué pasa? Preguntó Sara mientras se ponía la chaqueta. Pues que afuera hace frío. ¿Estás segura de que no prefieres algo que abrigue más? ¿No te importa? ¿Por qué iba a importarme? Se cambió encantada de chaqueta, eligió el abrigo verde y Miles la ayudó a ponérselo. Un instante después, tras cerrar la puerta con llave, bajaron las escaleras. En cuanto Sara salió al aire libre, sintió el frío como si se le quemaran las mejillas y de forma instintiva sumergió las manos en los bolsillos. ¿No crees que hace demasiado fresco para la otra chaqueta? Tenías razón, dijo Sara sonriendo agradecida, pero no me pega con el vestido. Prefiero que estés a gusto, además me gusta cómo te queda. A Sara aquel comentario le encantó. Toma ya, mamá. Empezaron a caminar y tras unos cuantos pasos se sorprendió a sí misma, tanto como a Miles, al sacar una mano del bolsillo y agarrar el brazo de él. Bueno, empezó Sara. Déjame que te hable de mi madre. Pocos minutos después, ya sentados en la mesa, Miles no pudo contener la risa. Parece genial. Para ti resulta fácil decir eso, no es tu madre. Es su manera de demostrarte que te quiere. Ya lo sé, pero sería más sencillo si no se preocupara tanto. A veces pienso que lo hace aposta para volverme loca. A pesar de su expresión de franca exasperación, Miles pensó que Sara estaba radiante bajo la titilante luz de las velas. El restaurante Harvey Mansion era uno de los mejores de la ciudad. En sus orígenes había sido una vivienda construida en la década de 1790 y que había convertido y se había convertido en un lugar popular para veladas románticas.
Al reformarlo para su uso actual, los propietarios habían decidido mantener en lo posible la distribución original. Miles y Sara fueron conducidos por una escalera en espiral hacia su mesa, que se encontraba en lo que debía haber sido la biblioteca. Era una estancia no demasiado grande con suelo de madera de roble rojo y un techo de estaño con un intricado diseño. Iluminada con una luz tenue, dos de las paredes estaban cubiertas de estanterías de caoba en las que habían cientos de libros. En la pared del fondo, la chimenea arrojaba un resplandor etéreo. Sara y Miles se sentaron en un rincón al lado de la ventana. Había 5 mesas más. Sin embargo, aunque todas estaban ocupadas, solo se oían murmullos. Creo que tienes razón, dijo Miles. Seguro que tu madre pasa las noches en vela pensando en la mejor manera de torturarte. Creía que habías dicho que no la conocías. Miles rió entre dientes. Bueno, por lo menos la tienes cerca. Como ya te dije cuando nos conocimos, ya casi no hablo con mi padre. ¿Dónde está ahora? No tengo la menor idea. Me envió un postal hace un par de meses desde Charleston, pero no dice nada de quedarse allí. Normalmente no se queda en ningún sitio mucho tiempo. Nunca llama y rara vez viene a vernos. No nos hemos visto desde hace años. No puedo creerlo. Es así, pero bueno, tampoco era el padre perfecto cuando yo era pequeño. Casi siempre tenía la impresión de que no le gustaba estar con nosotros. ¿Nosotros? Me refiero a mi madre y a mí. ¿No la quería? No tengo ni idea. Vamos, hombre. Lo digo en serio. Estaba embarazada cuando se casaron y francamente no me atrevería a decir que estaban hechos el uno para el otro. Tenían muchos altibajos. Un día parecía que estaban locamente enamorados y al día siguiente mi madre tiraba su ropa por la ventana y le decía que no se atreviera a volver nunca. Cuando ella murió, mi padre se fue en cuanto pudo, dejó el trabajo, vendió la casa y se compró un barco y me dijo que se iba a ver el mundo. No tenía ni idea de navegar, pero afirmaba que aprendería con la práctica, y supongo que así lo ha sido. Sara arrugó el ceño. Suena un poco raro. No, viniendo de él, para serte sincero, no me sorprende en absoluto, pero tendrías que conocerlo para comprenderlo. Miles sacudió la cabeza como si estuviera disgustado. ¿De qué murió tu madre? Preguntó suavemente. Una expresión extraña e indescriptible cruzó la cara de Miles y Sara se arrepintió de inmediato de haber sacado el tema. Se inclinó hacia él. Lo siento, he sido una maleducada. No debería haber preguntado. No pasa nada, dijo Miles en voz baja. No me importa, pasó hace mucho tiempo y ya no me cuesta tanto hablar de ello, aunque hace años que no lo hago. No puedo acordarme de cuándo fue la última vez que alguien me preguntó por mi madre. Miles tamborileó con los dedos sobre la mesa, con aire ausente, y después se irguió en su asiento. Habló como si se tratara de alguien a quien no conocía, sin emoción. Sara reconoció en su tono de voz el mismo que usaba ella para hablar de Michelle. Mi madre empezó a tener molestias en el estómago, a veces los dolores no le dejaban dormir. En el fondo creo que ella era consciente de la gravedad de su enfermedad, pero cuando por fin fue a ver al médico, el cáncer se había extendido por el páncreas y el hígado. Ya no se podía hacer nada. Murió al cabo de menos de 3 semanas. Lo siento, dijo Sara sin saber qué más decir. Yo también. Creo que te hubiera caído bien. Seguro que sí. El camarero de su mesa los interrumpió para preguntarles qué deseaban tomar. Sara y Miles cogieron la carta al mismo tiempo y las leyeron rápidamente. ¿Qué me recomiendas? Preguntó Sara. La verdad es que todo está bueno. ¿Nada especial? Creo que yo pediré un filete. ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué no me sorprende? Miles alzó la vista. ¿Tienes algo contra los filetes? No, en absoluto. Es solo que no me parecías de esos que piden ensalada y tofu. Sara cerró la carta. Yo, en cambio, tengo que cuidar mi figura. ¿Qué vas a pedir? Sara sonrió.
un filete. Miles también cerró la carta y la apartó a un lado. Ahora que ya te he contado mi vida, ¿por qué no me explicas algo de la tuya? ¿Cómo era tu familia cuando eras niña? Sara dejó la carta encima de la de Miles. Justo lo contrario a la tuya. Eran los padres perfectos. Vivíamos en un barrio residencial a las afueras de Baltimore, en una de esas casas típicas de 4 habitaciones, 2 baños, un porche, jardín y una valla blanca de madera. Iba al colegio en el autobús acompañada por los vecinos, jugaba en el patio delantero todo el fin de semana y tenía la mejor colección de Barbies de toda la manzana. Mi padre llevaba traje todos los días y trabajaba de 9 a 5. Mi madre se quedaba en casa y creo que nunca la vi sin delantal. Y nuestra casa siempre olía como una pastelería. Mi madre hacía galletas todos los días para mi hermano y para mí. Y mientras merendábamos en la cocina le contábamos lo que habíamos aprendido ese día. Suena bien. Pues sí, mi madre era fantástica cuando éramos pequeños. Era la típica madre a la que le acudían los otros niños y si hacía daño se metían en líos. Pero cuando nos hicimos mayores empezó a volverse neurótica. Miles arqueó las cejas. Eso quiere decir que ha cambiado o que ya era una neurótica, pero que vosotros erais demasiados pequeños para daros cuenta. Hablas como Silvia. ¿Silvia? Una amiga mía, respondió de forma evasiva. Una buena amiga. Miles no dio muestras de haber percibido el momento de vacilación, si es que lo había advertido. El camarero trajo las bebidas y les tomó nota. En cuanto se fue, él se inclinó hacia adelante para acercar su cara a la de Sara. ¿Cómo es tu hermano? Brian es muy majo. Te aseguro que es más maduro que la mayoría de la gente con la que trabajo, pero es tímido y no se le da muy bien hacer amigos. Tiene tendencia a la introspección, pero cuando estamos juntos, conectamos igual que siempre. Esa es una de las razones por la que me mudé aquí. Quería pasar tiempo con él antes de que empezara sus estudios en la Universidad de Carolina del Norte. Miles asintió. Entonces es mucho más joven que tú, comentó Miles, y Sara alzó la vista para mirarlo a los ojos. Tampoco mucho más joven. Bueno, lo suficiente. ¿Cuántos tienes? ¿40? ¿45? Dijo, imitando a Sara en su primer encuentro. Se echó a reír. Parece que contigo una tiene que estar siempre alerta. Estoy seguro de que se lo dices a todos los hombres con los que sales. La verdad es que he perdido la práctica. No he salido con nadie desde que me divorcié. Miles dejó la bebida en la mesa. ¿Me estás tomando el pelo? No. Una chica como tú, estoy seguro de que te invitan a salir continuamente. Eso no quiere decir que acepte. Jugando a hacerte la dura, bromeó Miles. No, pero no quiero hacer daño a nadie. O sea, que eres una rompecorazones, ¿no? Sara no respondió inmediatamente, sino que bajó la vista hacia la mesa. No, no lo soy, respondió en voz baja. Más bien me lo rompieron a mí. Aquellas palabras le sorprendieron. Miles buscó una respuesta reconfortante, pero al ver la expresión de la cara de Sara, decidió guardar silencio. Durante unos minutos, ella pareció sumida en su propio mundo. Al final miró a Miles con una sonrisa casi avergonzada. Perdona, creo que he estropeado la velada, ¿no? En absoluto, respondió Miles rápidamente al tiempo que cogía la mano de Sara y la apretaba con suavidad. Para que lo sepas, no es tan fácil influir en mi estado de ánimo, prosiguió. Bueno, igual si me tiraras tu bebida a la cara y me llamaras sinvergüenza. A pesar de la evidente tensión del momento, Sara se rió. ¿Eso sí te molestaría?, preguntó ahora relajada. Probablemente, contestó Miles con un guiño, pero considerando que es nuestra primera cita, podría incluso dejarlo pasar. Eran las 10:30 cuando acabaron de cenar. Cuando salieron del restaurante, Sara tenía claro que no quería dar por terminada la velada. La cena había sido fantástica. La conversación había fluido libremente con ayuda de una botella de un vino tinto excelente. Quería pasar más tiempo con Miles.
pero no estaba preparada para invitarle a subir a su apartamento. Tras ellos, a pocos metros, se oía el ruido amortiguado del motor de un coche al enfriarse. ¿Te gustaría ir a la taberna?, propuso Miles. No está muy lejos. Sara asintió y se acurrucó en su abrigo mientras caminaban, sin prisa por la acera, muy cerca uno del otro. Las calles estaban desiertas. Pasaron por galerías de arte y tiendas de antigüedades, una inmobiliaria, una pastelería, una librería. Sara pensó que no parecía haber nada abierto. ¿Dónde está ese local exactamente? Es por aquí, dijo Miles, haciendo un gesto con el brazo. Está a la vuelta de la esquina. Nunca he oído hablar de ese bar. No me extraña, es un garito local y el dueño opina que si uno no conoce su bar, eso es porque seguramente no es su sitio. ¿Y cómo sobreviven? Se las apañan bien, respondió Miles de forma críptica. Un minuto después doblaban la esquina y aunque se veían varios coches aparcados, no había señales de vida. Resultaba casi inquietante. A media altura de la manzana, Miles se detuvo en un estrecho callejón entre dos edificios, uno de los cuales parecía estar abandonado. Al fondo, a unos 10 metros de la entrada del callejón, vieron una bombilla solitaria que colgaba torcida. Aquí es, dijo Miles. Sara vaciló y Miles la cogió de la mano para conducirla al fondo del callejón hasta detenerse bajo la bombilla. Encima de la puerta, con bada podía leerse el nombre del local, escrito con rotulador. Sara escuchó la música que procedía de su interior. Impresionante, comentó. Para ti, solo lo mejor. Estoy detectando cierto sarcasmo en tu voz. Miles se rió mientras empujaba la puerta y acompañaba a Sara dentro. La taberna estaba dentro del edificio que parecía estar abandonado y era un local sombrío y con un leve olor a madera mohosa, pero increíblemente grande. En el fondo había 4 mesas de billar bajo anuncios luminosos de diferentes marcas de cerveza. En la pared más alejada de la entrada se extendía una larga barra y flanqueando la puerta vio una vieja máquina de discos. El espacio restante estaba ocupado por una docena de mesas dispuestas sin orden ni concierto. El suelo era un hormigón y las sillas de madera eran todas distintas, pero eso no parecía tener importancia. Estaba abarrotado de gente. La gente se amontonaba alrededor de la barra y las mesas y los billares atraían a varios grupos de personas. 2 mujeres muy maquilladas y vestidas con ropa muy ajustada estaban ante la máquina de discos y se balanceaban al ritmo de la música mientras leían los títulos de las canciones en busca del siguiente tema. Miles miró a Sara con aire divertido. Sorprendente, ¿a que sí? Si no lo veo, no lo creo. Estaba abarrotado. Siempre está lleno el fin de semana. Miles buscó con la mirada un lugar libre donde sentarse. Hay sitio al fondo, propuso Sara. Es para la gente que juega billar. ¿Te gustaría jugar? ¿Al billar? ¿Por qué no? Hay una mesa libre y seguramente no hay tanto ruido. De acuerdo, voy a decírselo al camarero. ¿Quieres tomar algo? Una cerveza Coors Light, si tienen. Seguro que sí. ¿Me esperas en la mesa? Dicho esto, Miles se dirigió a la barra abriéndose paso a través de la multitud, encastado entre los 2 taburetes. Alzó la mano para llamar la atención del camarero, pero seguramente tardaría un buen rato en conseguir las bebidas, en vista de toda la gente que estaba esperando. Hacía calor y Sara se quitó el abrigo, mientras lo plegaba para llevarlo debajo del brazo, oyó abrirse la puerta tras ella, miró por encima del hombro y se hizo a un lado para dejar pasar a 2 hombres. El primero lucía tatuajes, llevaba el pelo largo y tenía un aspecto amenazador. El segundo vestía unos pantalones vaqueros y un polo, y no se le parecía en nada. Sara se preguntó qué podrían tener en común. Al verlos más de cerca, Sara decidió que el segundo en entrar era el que más le impresionaba. Había algo en la expresión de su rostro, en su manera de moverse, que le hacía parecer infinitamente más peligroso.
Agradeció que el primero de los dos hombres que pasó a su lado no se fijara en ella, pero el segundo se detuvo al acercarse y Sara notó que la atravesaba con la mirada. No te había visto nunca por aquí. ¿Cómo te llamas? Dijo de repente. Sara sintió cómo le examinaba con su fría mirada. Silvia, mintió. ¿Puedo invitarte una copa? No, gracias, respondió, acompañando la negativa con un movimiento de cabeza. ¿Quieres sentarte con mi hermano o conmigo? He venido acompañada. No veo a nadie. Está en la barra. Vamos, Otis, gritó el hombre tatuado. Otis ignoró la llamada con la mirada todavía clavada en Sara. ¿Estás segura de que no quieres tomar algo con nosotros, Silvia? Segurísima. ¿Por qué no? Preguntó insistente. Por alguna razón, a pesar de que el hombre le habló en un tono tranquilo, incluso educado, Sara pudo percibir el enojo que encubrían sus palabras. Ya te lo he dicho, he venido con alguien, repitió Sara mientras daba un paso atrás. Venga, Otis, necesito una copa. Otis Timpson miró en la dirección de donde venían los gritos y luego volvió a mirar a Sara y sonrió como si estuvieran en un cóctel en lugar de un antro. Estaremos por aquí un rato por si cambias de opinión, Silvia, dijo suavemente. En cuanto Otis se fue, Sara exhaló un suspiro de alivio y sorteó la multitud para dirigirse a las mesas de billar, deseosa de alejarse lo más posible de él. Cuando por fin llegó a los billares, dejó el abrigo en una de las sillas libres, y Miles llegó enseguida con las cervezas. Le bastó una mirada para darse cuenta de que había pasado algo. ¿Qué te ha pasado? Preguntó mientras le ofrecía una cerveza. Un idiota que quería ligar conmigo me ha puesto los pelos de punta. Ya no me acordaba de cómo son estos sitios. Miles tenía ahora una expresión sombría en la cara. ¿Te ha hecho algo? Nada que no pudiera resolver yo solita. Miles analizó la respuesta. ¿Estás segura? Sara vaciló. Sí, segurísima, afirmó finalmente. Luego, conmovida por su preocupación, hizo chocar su cerveza contra la de Miles para brindar, acompañando el gesto con un guiño y apartó el incidente de su cabeza. Bueno, ¿quieres hacer la piña o prefieres que lo haga yo? Miles se quitó la chaqueta, se remangó y eligió 2 tacos de entre el montón que había apoyado en la pared. Las normas son bastante fáciles, empezó a explicar Miles. Las bolas del 1 al 7 son lisas y del 9 al 15 rayadas. Ya lo sé, dijo Sara, sacudiendo una mano. Miles la miró sorprendido. ¿Ya sabes jugar? Creo que todo el mundo ha jugado alguna vez. Miles le dio un taco. Pues entonces, ¿a qué esperamos? ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Cuando quieras. Sara observó cómo Miles iba hacia la cabecera de la mesa mientras entizaba el taco. A continuación se inclinó hacia adelante, puso la mano en posición, echó hacia atrás el taco y golpeó la bola limpiamente. Se oyó un fuerte ruido seco y las bolas salieron despedidas en todas direcciones. Las 4 se deslizó hacia la tronera y desapareció a la vista. Miles alzó la vista. Te tocan lisas. Después examinó la mesa para decidir cuál sería su próximo objetivo. En ese momento Sara volvió a sorprenderse a sí misma pensando cuán distinto era de Michelle, que no jugaba al billar, y que, a buen seguro, nunca habría llevado a Sara a un lugar semejante. No se habría sentido cómodo y tampoco habría encajado en ese ambiente en la misma medida que Miles no se podría adaptar al mundo que había frecuentado Sara en el pasado. Ahora se lo veía sin chaqueta. Ahora que lo veía sin chaqueta, con la camisa remangada, Sara no tuvo más remedio que admitir que se sentía atraída por él. A diferencia de muchos hombres aficionados a beber demasiada cerveza con pizza para cenar, Miles era casi flaco. No tenía cara de artista de cine, pero sí una cintura estrecha, nada de barriga y unos hombros anchos que hacían que se sintiera protegida. Pero había algo más, algo en sus ojos y en la expresión de su cara que era un reflejo de las dificultades a las que había tenido que enfrentarse en los 2 últimos años y que ella veía en sí misma al mirarse en el espejo.
La máquina del disco cayó durante un breve instante y enseguida volvió a sonar, esta vez con Born It's Laus de Bruce Springs. El ambiente estaba cargado con el humo del tabaco, a pesar de los ventiladores instalados en el techo, que no dejaban de girar sobre sus cabezas. Sara oía el murmullo sordo de las risas y las bromas de las personas a su alrededor. Pero cuando miraba a Miles, casi parecía que estaban a solas. Miles golpeó de nuevo la bola. Echó un vistazo a la mesa con mirada de experto mientras las bolas se movían. Fue hacia el otro lado de la mesa y volvió a hacer un tiro, pero esta vez falló. Al ver que era su turno, Sara dejó la cerveza a un lado y cogió el taco. Miles le ofreció la tiza. Tienes una bola fácil en línea, dijo señalando con la cabeza hacia la esquina de la mesa, justo al lado de la tronera. Ya lo veo, respondió Sara mientras entizaba el taco y luego lo dejaba a un lado. Examinó la mesa, pero no se preparó para tirar inmediatamente. Como si hubiera percibido su vacilación, Miles apoyó el taco en uno de los taburetes. ¿Quieres que te enseñe cómo se debe colocar la mano?, preguntó en el mejor de los ánimos. Vale. Haz un círculo con con el dedo índice, así, y apoya los otros 3 dedos en la mesa. Hizo una demostración con la mano sobre la mesa. Así. ¿Así?, preguntó Sara mientras lo imitaba. Casi. Miles se acercó, y en cuanto le tocó la mano, inclinándose con delicadeza sobre ella, Sara sintió un sobresalto, como una descarga procedente de su estómago que se propagaba por todo su ser. Notó el calor de las manos de Miles al colocarle los dedos en la posición correcta. A pesar del humo y el ambiente viciado, Sara pudo oler la loción que usaba Miles después de afeitarse, un aroma limpio y masculino. No, tienes que apretar más el dedo para que el taco no baile y no pierdas el control del tiro. Así, mejor, volvió a preguntar, mientras pensaba que le encantaba sentirle tan cerca. Mucho mejor, contestó Miles con seriedad, ajeno a los pensamientos de Sara. Se apartó de ella para dejarle espacio. Cuando vayas a tirar, empieza despacio e intenta mantener el taco recto y firme al golpear la bola. Y no olvides que no necesitas demasiada fuerza. La bola está justo en el borde y no quieres que salga disparada de la mesa. Sara siguió sus indicaciones. El tiro fue perfecto, tal y como había predicho Miles. La bola 9 entró en la tronera. La blanca se detuvo cerca del centro de la mesa. Muy bien, comentó Miles, y con un gesto señaló otra bola. Ahora podrías meter la 14. ¿De veras? Sí, ahí mismo. Solo tienes que apuntar y hacer lo mismo que antes. Sara se tomó su tiempo antes de tirar, metió la 14 y la blanca se deslizó hacia el lugar perfecto para realizar el siguiente tiro. Miles la miró con los ojos abiertos de asombro. Sara alzó la vista hacia él, deseando que volviera a acercársele. No me ha salido tan bien como la primera vez, comentó. ¿Te importaría volver a enseñarme cómo se hace? No, en absoluto, contestó Miles de inmediato. Volvió a inclinarse sobre ella y colocó correctamente su mano sobre la mesa. Sara percibió de nuevo su olor y volvió a sentir la descarga, aunque esta vez no era la única. Miles parecía notarlo también y permaneció más tiempo del necesario junto a ella. Había algo excitante y arriesgado en aquel momento. Algo fantástico. Miles respiró hondo. Vuelve a intentarlo ahora, dijo por fin apartándose de ella como si necesitara un poco de espacio. La bola 11 entró con un golpe decidido. Creo que ya lo has pillado, comentó Miles mientras recuperaba su cerveza. Sara se movió alrededor de la mesa para preparar el siguiente tiro. Miles observaba cómo se movía, apreciando cada detalle, su forma de caminar, las curvas suaves de su cuerpo cuando se disponía a tirar, la piel tan tersa que casi parecía irreal. Cuando Sara se pasó la mano por el pelo para recogerse un mechón detrás de la oreja, Miles dio un trago a su cerveza y se preguntó cómo era posible que su ex marido la hubiera dejado. Seguramente debía tratarse de un idiota, o ser ciego, o ambas cosas a un tiempo. La bola 12 entró en la tronera.
Lleva un buen ritmo, pensó intentando volver a concentrarse en el juego. Durante los siguientes minutos, Sara hizo hizo que sus tiros parecieran fáciles. La bola 10 recorrió toda la banda hasta entrar en la tronera. Apoyado en la pared con las piernas cruzadas, Miles daba vueltas a su taco y esperaba. La bola 3 entró a la tronera lateral con un golpecito. Al presenciar aquel tiro, Miles arrugó un poco la frente. Qué raro que no haya fallado ni un tiro. La bola 15 siguió a la 13 enseguida con un tiro por la banda, que solo podía describirse como un golpe de suerte, y Miles luchó para reprimir las ganas de buscar en su chaqueta el paquete de cigarrillos. Solo quedaba la bola 8 y Sara se apartó de la mesa y cogió la tiza. Tengo que ir a por la 8, ¿no? Preguntó. Miles cambió de postura inquieto. Sí, pero tienes que elegir la tronera. Vale, dijo Sara mientras se movía alrededor de la mesa, hasta darle la espalda, para finalmente señalar una tronera con el taco. Creo que intentaré meterla en la tronera del rincón. Era un tiro largo que requería efecto, factible, pero difícil. Sara se inclinó sobre la mesa. Procura no fallar, comentó Miles. En ese caso ganaría yo. No fallaré, susurró para sí misma. Sara tiró haciendo entrar la bola 8 y después se volvió hacia Miles con una sonrisa de satisfacción en la cara. Increíble, ¿has visto eso? Miles seguía con la mirada fija en la tronera. Buen tiro, dijo en un tono de incredulidad. La suerte del principiante, respondió Sara quitándole importancia. ¿Quieres jugar otra? Supongo que sí, respondió indeciso. Has jugado muy bien. Gracias. Miles acabó la cerveza antes de volver a colocar las bolas en el triángulo. Tras el primer tiro, coló una bola, pero falló el segundo tiro. Sara se encogió de hombros con aire compasivo antes de empezar y después procedió a meter todas las bolas, una tras otra, sin fallar ni una vez. Cuando acabó, Miles seguía mirándola fijamente desde la pared en la que estaba apoyado. Había dejado el taco a un lado a mitad de la partida y había pedido 2 cervezas más a una camarera. Creo que me has tomado el pelo, soltó Miles con complicidad. Creo que tienes razón, respondió Sara mientras se acercaba a él. Pero por lo menos no habíamos apostado a nada. De haber una apuesta de por medio, no habría hecho que pareciera tan fácil. Miles sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Dónde aprendiste a jugar? Con mi padre. Teníamos una mesa en casa y jugábamos continuamente. ¿Por qué has dejado que haga el ridículo al intentar enseñarte cómo se tira? Bueno, parecía que tenías tantas ganas de ayudarme que no quería herir tus sentimientos. Vaya, muy atento por tu parte. Miles le dio una cerveza y cuando Sara fue a cogerla, sus dedos se rozaron. Miles tragó saliva. Demonios, qué guapa es. De cerca aún más. Antes de que le diera tiempo a regodearse en ese pensamiento, oyó un poco de jaleo detrás de él. Miles se volvió hacia la dirección donde había venido el ruido. ¿Cómo le va a agente Ryan? Al oír la pregunta de Otis Simpson, Miles se puso en tensión de forma automática. El hermano de Otis estaba de pie tras de él, con una cerveza en la mano y los ojos vidriosos. Otis saludó a Sara con sorna, y ella se apartó todo lo que pudo de Otis y se acercó a Miles. ¿Y tú qué tal? Me alegro de volver a verte. Miles siguió la mirada de Otis y vio que se posaba en Sara. Es el tipo de que te hablé antes, susurró. Otis alzó las cejas, pero no dijo nada. ¿Qué diablos quieres, Otis? Dijo Miles con cautela, recordando las palabras de Charlie. No quiero nada, respondió Otis. Solo quería saludar. Miles dio media vuelta. ¿Te apetece ir a la barra? Preguntó a Sara. Claro. Y tranquilos, no quiero estropear tu cita, dijo Otis. Es una chica muy guapa, añadió. Parece que ya te has encontrado a alguien. Miles dio un respingo. Sara se dio cuenta de lo hiriente de aquel comentario.
Él entreabrió la boca para responder, sin embargo no dijo nada. Cerró los puños, pero se limitó a respirar hondo y se volvió hacia Sara. Vamos, dijo en un tono que dejaba traslucir una rabia que Sara nunca antes había notado en él. Por cierto, añadió Otis, ¿te acuerdas de lo de Harvey? No te preocupes demasiado, le pedí que no fuera tan duro contigo. La multitud, oliendo la pelea, empezó a formar un corrillo. Miles miró fijamente a Otis, quien le devolvió la mirada sin inmutarse. El hermano de Otis se había colocado a un lado como si se estuviera preparando para intervenir en caso necesario. Vámonos, insistió Sara enérgicamente para evitar que la situación se fuera de las manos. Cogió a Miles del brazo y tiró de él. Vamos, por favor, Miles, suplicó. Eso bastó para llamar su atención. Sara recogió las chaquetas y se las guardó bajo el brazo mientras arrastraba a Miles a través del gentío. La gente se apartaba al verlos pasar y unos minutos después ya estaban fuera. Miles se liberó bruscamente de la mano que la llevaba del brazo, furioso con Otis y también enfadado consigo mismo por haber estado a punto de perder el control, y salió del callejón con paso airado. Sara le seguía a pocos pasos de distancia, pero se detuvo para ponerse la chaqueta. Miles, espera. Las palabras tardaron un poco en hacer efecto, pero él por fin se paró en seco y se quedó mirando el suelo. Cuando Sara se acercó con su chaqueta, Miles pareció no darse cuenta. Siento lo que ha pasado, dijo sin poder mirarla a los ojos. No has hecho nada malo, Miles. Al ver que no respondía, Sara se acercó a él. ¿Te encuentras bien?, preguntó con voz suave. Sí, estoy bien. Habló en un tono tan bajo que apenas pudo oírlo. Por un instante le recordó exactamente a Jonah cuando le ponían muchos deberes. Pues no lo parece, respondió Sara. La verdad es que tienes un aspecto horroroso. Aunque estaba furioso, no pudo evitar reírse por lo bajo. Muchas gracias. Pasó un coche buscando aparcamiento. El conductor arrojó un cigarrillo que se coló en la alcantarilla. Hacía frío, demasiado para estar quietos. Miles cogió su chaqueta y se la puso. Sin más palabras empezaron a caminar. Al llegar a la esquina, Sara rompió el silencio. ¿Puedo preguntarte de qué iba todo eso? Después de unos minutos, Miles solo se encogió de hombros. Es una larga historia. Las historias suelen ser largas. Siguieron caminando. El único ruido que se oía era el de sus pasos resonando en la calle. Tenemos algo pendiente, dijo por fin Miles, y no es precisamente algo bonito. Eso lo he pillado, no soy corta del todo, ¿sabes? Miles no respondió. Mira, si preferís no hablar de ello. Al decir esto, Miles podía haberse callado, y estuvo a punto de hacerlo. En cambio, se metió las manos en los bolsillos y cerró los ojos a un largo momento. Después empezó a contarle a Sara todo lo que había pasado, todas las veces que le había detenido del vandalismo, el corte de la mejilla de Jonah, hasta llegar al último arresto y la advertencia de Charlie. Mientras Miles hablaba, recorrieron a la inversa del camino hacia el centro, pasaron por los comercios cerrados y la iglesia episcopal, hasta cruzar la calle Front Street, en dirección al parque situado en Union Point. Sara se limitó a escuchar en silencio. Cuando Miles dejó de hablar, alzó la vista hacia él. Siento haber intentado detenerte, dijo en voz baja. Debí haber permitido que le hicieras papilla. No, me alegro de que lo hicieras. No vale la pena. Pasaron por el llamado Club de las Damas, lo que antes fuera un pintoresco lugar de encuentro, aunque ahora hacía tiempo que estaba abandonado y las ruinas del edificio parecían invitar al silencio, casi como un cementerio. Las inundaciones producidas por el río Nose a lo largo de los años lo habían hecho inhabitable, excepto para algunas aves y otros representantes de la vida salvaje. Al acercarse a la orilla del río, Miles y Sara se detuvieron para observar las aguas color alquitrán del Naus que discurrían lentamente ante ellos. El agua chocaba contra las rocas arcillosas de la orilla con un ritmo constante.
Háblame de Missy, dijo Sara, rompiendo finalmente el silencio. ¿Missy? Me gustaría saber cómo era, dijo con seriedad. Forma parte de ti, pero no sé nada de ella. Después de unos momentos, Miles sacudió la cabeza. No sé por dónde empezar. Por ejemplo, ¿qué es lo que más echas de menos de ella? Al otro lado del río, a una milla de distancia, Miles observaba las luces titilantes de los porches, los brillantes puntitos que parecían suspendidos en el aire como las luciérnagas en las cálidas noches de verano. Echo de menos su compañía, empezó a decir. Encontrarla cuando vuelvo del trabajo, despertar a su lado, verla en la cocina o fuera en el patio o donde sea. Aunque no estuviéramos mucho tiempo, era una sensación muy especial saber que ella siempre estaba allí cuando la necesitaba. Y así era. Llevábamos casados lo suficiente como para haber pasado por todas esas fases típicas del matrimonio. Buenos tiempos, otros no tan buenos, a veces incluso temporadas horribles, y nos habíamos acostumbrado a una rutina que funcionaba para ambos. Éramos unos críos cuando empezamos a salir y conocíamos a mucha gente que se habían casado más o menos al mismo tiempo que nosotros. Después de 7 años, muchos de nuestros amigos se habían divorciado y algunos incluso se habían casado de nuevo. Se volvió para mirar a Sara. Pero nosotros lo habíamos conseguido, ¿sabes? Cuando miro atrás me siento orgulloso porque sé lo difícil que es. Nunca me arrepentí de haberme casado con ella, nunca. Miles se aclaró la voz. Pasábamos horas hablando de cualquier cosa o de nada. En realidad no importaba el tema. A ella le encantaba leer y solía hablarme de los libros que tenía entre manos, de una manera que me encan- en- de una manera que me entraban ganas a mí también de leer. Recuerdo que solía leer en la cama y si me despertaba a mitad de la noche, a veces la veía profundamente dormida con el libro en la mesita de noche y la luz todavía encendida. Tenía que levantarme de la cama para apagarla. Cuando nació Jonah, pasaba aún más a menudo porque siempre estaba cansada, pero ella actuaba como si no lo estuviera. Era una madre maravillosa. Recuerdo que cuando Jonah empezó a intentar caminar, apenas tenía 7 meses. Era demasiado pronto. Todavía ni siquiera gateaba, pero ya quería caminar. Missy se pasó semanas caminando con él por toda la casa, con la espalda inclinada para poder cogerle de las manos, solo para darle gusto. Por la noche le dolía tanto la espalda que si no le daba un masaje se sentía incapaz de moverse al día siguiente. Pero, ¿sabes? Hizo una pausa para mirar a Sara a los ojos. Nunca se quejaba. Creo que era su vocación. Solía decirme que quería tener 4 hijos, pero después de nacer Jonah, yo siempre encontraba excusas para justificar que no era el momento adecuado, pero al final se puso firme. Quería que Jonah tuviera hermanos y me di cuenta de que yo también. Sé por experiencia lo duro que es ser hijo único. Ojalá le hubiera hecho caso antes, sobre todo por Jonah. Sara tragó saliva antes de apretarle el brazo con empatía. Debía de ser una persona fantástica. En el río, una barca pesquera avanzaba lentamente hacia el canal acompañada del zumbido típico del motor. Cuando la brisa sopló en su dirección, Miles percibió una nota de champú de madre selva que usaba Sara. Estuvieron un rato disfrutando del silencio. La compañía que se ofrecían mutuamente resultaba reconfortante y los arropaba como una abrigada manta en la oscuridad. Se estaba haciendo tarde, era hora de irse a la casa. Por mucho que Miles deseara que aquella noche se prolongara eternamente, sabía que era imposible. Había dicho a la señora Snowson que volvería a medianoche. Tenemos que irnos, dijo Miles. 5 minutos después, en el portal de su casa, Sara se soltó de su brazo para buscar las llaves. Me lo he pasado muy bien esta noche, dijo. Yo también. ¿Nos vemos mañana? Miles tardó un segundo en recordar que Sara pensaba ir a ver a jugar a Jonah. Recuerda que empieza a las 9. ¿Sabes qué campo de fútbol es? La verdad es que no, pero nosotros estaremos por allí, te buscaré.
Durante el breve silencio que se produjo a continuación, Sara pensó que Miles tal vez intentaría besarla, pero para su sorpresa, en lugar de eso, dio un paso atrás. Oye, tengo que irme. Ya lo sé, dijo Sara, contenta y decepcionada a un tiempo de que ni siquiera lo hubiera intentado. No corras conduciendo. Sara siguió con la mirada a Miles mientras se dirigía hacia la esquina de la calle, donde tenía aparcada su camioneta plateada. Abrió la puerta y se sentó al volante. Miles la saludó por última vez antes de arrancar el coche. Sara se quedó en la acera con la mirada fija en las luces traseras hasta mucho después de que Miles se hubiera ido.